Muchas gracias. Entonces, estábamos platicando acerca de las patologías del abdomen que son quirúrgicas y pues en esto es lo que tratamos nosotros, ¿no? En cirugía general. Y terminando con lo de isquemia, pues los isquémicos pueden ser van de la mano con lo vascular, las alteraciones vasculares, en el caso de enfermedad de Weber, como enfermedades de los vasos pequeños, y esta es una tromboangiitis, y pues va a ser trombosis, y como está aquí en la imagen, pues se tapan los vasos sanguíneos que irrigan y van a ser isquemias o necrosis, incluso a veces en secciones. Cuando es muy pequeño, pues no va a haber necrosis, solamente isquemia y da mucho dolor, dolor intermitente. Y también, pues las colitis isquémicas, las torsiones testiculares, las torsiones ováricas, las hernias estranguladas. El dolor pues va a obedecer a tres tipos: el dolor visceral, el dolor parietal o somático y el dolor referido o irradiado. El dolor visceral casi siempre es la primera presentación y se refiere en el paciente como un dolor del abdomen anterior, alrededor del ombligo o en la boca del estómago en ocasiones, dependiendo pues dónde se origina, y suele producir una distensión, la sensación de distensión abdominal y una dificultad para canalizar gases, incluso muchos eructos, que va a corresponder al inicio de los síntomas del ilio, de síntomas intestinales que van a dar ilio principalmente. En ocasiones no solamente dan ilio las patologías intestinales, también las patologías urológicas, el retroperitoneo, también van a dar como reflejo ilio. Entonces, siempre tenemos que estar muy acuciosos en el interrogatorio para averiguar cuándo inician estos síntomas viscerales y este dolor visceral que es intermitente. El dolor parietal ya es un dolor más localizado, es cuando la patología va a afectar a la pared, eh, la pared, en este caso la pared del abdomen, el peritoneo parietal, y entonces esta inflamación va a ser detectada por las raíces nerviosas segmentarias, en este caso por el dermatoma que va a inervar la pared abdominal. Dependiendo de ese segmento, pues va a haber ese estímulo nervioso, en este caso sensitivo, y va a haber un reflejo hacia una resistencia muscular, y en la palpación se va a identificar pues una resistencia muscular. En ocasiones ya de una patología avanzada de peritonitis, pues es lo que va a dar ese reflejo, el abdomen en madera, esa involuntaria contracción de los músculos de la pared abdominal. Y el dolor referido, que se percibe como en una zona alejada de la fuente del estímulo doloroso. Principalmente son en el hombro, cuando se inerva cuando el estímulo está en el diafragma, en el hombro o hacia la espalda, y en el retroperitoneo hacia los flancos o la espalda baja también. Vamos a identificar entonces 3 o 4 fases importantes. La fase de ataque, que es el inicio, dependiendo de la etiología, dependiendo si es un abdomen agudo traumático, obstructivo, vascular, va a ser la presentación. Y la cavidad peritoneal, pues la fase de respuesta inflamatoria local, pues es lo que nos va a dar ese dolor visceral. Y la respuesta inflamatoria sistémica nos va a dar sepsis o el síndrome de inflamación, respuesta inflamatoria sistémica. Y si continúa este círculo vicioso con inflamación y la sepsis, pues va a haber sepsis grave o shock séptico. Esto en el abdomen puede desencadenar una hipertensión intraabdominal e incluso un síndrome compartimental, lo cual es pues quirúrgico netamente. Y el síndrome hipovolémico, cuando hay una hipovolemia,
puede desencadenar un shock circulatorio. Todo esto va a terminar indiscutiblemente, pues, en la evolución natural de la enfermedad, en falla multiorgánica, si no hay una intervención médica. Bueno, ya entrando al tema, la anamnesis. Como mencionábamos, el primer síntoma, pues, es el dolor. Tenemos que empezar a preguntar cuándo comenzó, las características del dolor, en dónde se localiza, qué tanto dura, la inervación, si se irriga alguna parte en un punto en específico. En ocasiones preguntamos, con un dedito me puedes mostrar dónde te duele, y pues si lo pueden localizar, pues es un dolor netamente ya parietal. Si no lo pueden localizar y te señalan pues todo el abdomen, pues todavía es una patología con dolor visceral. O en ocasiones cuando hay abdomen en madera, pues ya te tocan todo el abdomen y pues ya es una patología definitivamente avanzada. El dolor agudo es de comienzo brusco. Normalmente el- en las patologías quirúrgicas el dolor va a precedir a los demás síntomas. Ujú. Y de esta manera podemos empezar a hacer diferencias. Cuando es algo quirúrgico, casi siempre el dolor es el primer síntoma. En este caso, el dolor visceral, que va a ser sentido por el paciente, como mencionábamos, dependiendo qué es lo que está ocasionando la patología. Si es una úlcera perforada, pues es a nivel del estómago y es en abdomen alto, en mi abdomen superior. El paciente casi siempre lo refiere a la boca del estómago, pues, uh-huh, en, en epigastro. En mesogastro, alrededor del ombligo, pues es patología aneurismática. En el cólico ureteral se aprecia el dolor hacia el flanco fusiliar derecho. Hay por ahí un audio abierto que escucha mi voz dos veces. Si puedes cerrar los audios, por favor. Ok, creo que había más gente esperando. Ya. El dolor, mencionamos que el dolor visceral se va principalmente presentar en estos lugares: en epigastrio, mesogastrio, flanco fosa ilíaca derecha. En patología ureteral y retroperitoneo es casi siempre al flanco y fosa ilíaca derecha. Ok. En colecistitis, casi siempre es el mismo lugar de la colecistitis, en el reborde costal derecho. En la apendicitis es en el abdomen inferior. Dependiendo de la posición del apéndice, pues va a ser el lugar que va a ser más afectado. En ocasiones, pues la posición más común, la retrocecal, pues va a ser la fosa ilíaca derecha. En ocasiones diferenciamos con las mujeres cuando hay patologías en la vía genital, en las trompas o en el ovario, pues más, el dolor es un poquito más abajo, más hacia hipogastrio. En las diverticulitis el dolor va a ser hacia la fosa ilíaca izquierda, a diferencia de la apendicitis, que es de la fosa ilíaca derecha. Uh-huh. El empeoramiento progresivo. Tenemos que estar muy acuciosos en el interrogatorio y en los niños, pues los papás conocen bien cuál es la actitud de los niños ante algún dolor, ante alguna enfermedad, y pues ellos nos dicen, es que no mejora, ya lo medicamos, ya fuimos con un doctor y todavía no está bien. En las patologías que son quirúrgicas, normalmente no hay mejoría con los medicamentos, con los antibióticos. Entonces, el proceso infeccioso no se va a detener, va a continuar, porque pues no se va a corregir con los medicamentos. Cuando es quirúrgico, pues va a continuar el mal estado general. El dolor espasmódico o cólico
normalmente se asocia a una obstrucción, a un cólico biliar, a una obstrucción genitourinaria. Este, Eso es variable. En la patología genitourinaria, cuando es por litos, el dolor es muy intenso, muy intenso. Algunas personas dicen que el dolor de litiasis renolateral es como el peor dolor que han sentido en su vida, como cuando van a parir, algo así semejante a lo que han sentido algunas mujeres, o lo refieren así, como un dolor de parto, o sea, sumamente intenso. Entonces, este dolor pues es netamente, pues no mejora. Ujú. En los cólicos, pues recordemos que son intermitentes o son viscerales y, y pueden obedecer mm, pues a los ciclos de, de la comida, del ayuno, el tiempo que tengan sin comer. En la colecistitis, por ejemplo, va a empeorar en respecto del tiempo cuando no han comido. Um, la lesión o inflamación de los tejidos, mencionamos, va a ser un dolor visceral primero y después un dolor somático. Cuando esto, si no se detiene, pues va a evolucionar un dolor generalizado. En ocasiones, cuando tenemos una patología que puede ser localizada um, por, o emplastronada, decimos, por por los sistemas de defensa locales del abdomen, como es el epiplón, se puede encapsular, el epiplón se pega al área que está inflamada, puede ser un divertículo, puede ser un apendicitis, y ese epiplón va a tratar de detener esa, esa inflamación, se va a encapsular netamente y va a ser como un plastrón, se va a poner más duro el epiplón con la inflamación por el edema y en ocasiones podemos palpar y podemos detectar entonces en qué cuadrantes que está afectado con la simple palpación. Y aquí es donde viene pues lo importante que es identificar en qué etapa estamos de la patología. En la apendicitis, pues el dolor en el punto de McBurney, que es a un tercio, la unión del texto externo con el tercio medio de una línea imaginaria que va del ombligo a la espina anterior superior derecha. Ese es el punto de McBurney. Es lo más común, pero pues no quiere decir que si no sea ahí, no sea apendicitis. En ocasiones, como mencionamos, puede ser más hacia el flanco, en ocasiones más hacia hueco pélvico. Aquí hay más puntos de dolor. En este caso, estamos valorando el dolor referido. Las úlceras perforadas en ocasiones se pueden dar un dolor referido hacia fosa ilíaca. Mm, en las pielonefritis o los cólicos renales, en ocasiones esa inflamación se siente como un entumecimiento o una parestesia hacia la cara interna del muslo y hacia la ingle, incluso hacia los labios o el escroto. En la colecistitis, el dolor muchas veces se refiere, como es hacia el diafragma, se refiere hacia la espalda o hacia el hombro derecho en el caso de la colecistitis. En la pancreatitis, el dolor se siente hasta la espalda, desde el epigastro hacia la espalda. Se refiere en los libros como un dolor transfictivo. Un dolor transfictivo quiere decir que un dolor que atraviesa, o sea que va desde la pared anterior hasta la pared posterior, a la altura de la boca del estómago. Eso es algo pues, muy característico de las pancreatitis. En las apendicitis, pues el dolor, aquí menciona una flechita al revés. Aquí todas las flechitas van hacia la punteada, hacia el dolor referido. Aquí lo mencionan al revés, la punteada va hacia el punto de McBurney después, porque nos está diciendo que hay una migración del dolor. En la apendicitis se logra identificar el dolor visceral primero y después el dolor parietal como una migración del dolor. Al principio el dolor es en epi o mesogastrio y después se ubica hacia fosa ilíaca derecha.
Ok, pues esto nada más nos ilustra que cuando hay una irradiación del dolor, pues es por los plexos nerviosos que van a dar el dolor hacia el hombro, hacia la espalda, hacia los plexos hipogástricos. En las patologías intestinales, eh, vamos a identificar que la comida va a acentuar el dolor. En ocasiones el mismo paciente pues rechaza la comida, o sea, hay anorexia, porque siente o percibe que empeora cuando come. Esto es obvio de la obstrucción intestinal, del cólico biliar, de la pancreatitis, de la diverticulitis, de la perforación intestinal. En todos estos el dolor va a empeorar si hay ingesta incluso de líquidos, ya no de dieta blanda, sino incluso solo líquidos puede acentuar el dolor, empeorar el cuadro del dolor. En úlceras pépticas no perforadas y en gastritis, el dolor se va a mitigar cuando hay alimentos. Pero esto pues todavía no es quirúrgico, es netamente inflamación localizada en la mucosa del estómago. Los síntomas asociados, pues siempre tenemos que preguntar si hay diarrea, si hay estreñimiento, si hay melena, si hay hematoquesia, si hay hematuria, todos estos síntomas hay que interrogarlos, preguntarlos. Y si tenemos alguna duda, pues quitarnos la duda y hacer un tacto y ver si hay melena, ver si hay hematoquesia. Este, y en la hematuria, pues si hay dudas, se toma un examen general de orina con una sondita. En las mujeres, en ocasiones no podemos diferenciar muy bien cuando hay el periodo menstrual y la orina sale pues contaminada con, con hematies, con sangre, con color. Entonces hay que colocar una sonda, Foley, y tomar el examen la muestra para el examen general de orina con una sondita Foley. Bien, entonces estos son los principales síntomas que vamos a identificar. En los vómitos, pues cuando hay dolor abdominal extenso, cuando hay obstrucción mecánica, eh, cuando hay abdomen agudo quirúrgico, casi siempre el dolor es antes que todo lo demás, es antes que el vómito. Esto es como para ir orientándonos hacia una patología quirúrgica. Cuando hay vómitos y hay distensión abdominal, seguramente la patología es intestinal. Puede ser de oclusiva o puede ser este, inflamatoria. En estreñimiento, bueno, puede haber obstrucciones mecánicas. Cuando hay hilio, hay que diferenciar si es un estreñimiento por hilio, por descenso del peristaltismo, o si es un estreñimiento por obstrucción mecánica. Vamos a tener que preguntar si el paciente usa laxantes o normalmente toma algún medicamento procinético. En este caso, lo, pues a veces es un poquito más difícil diferenciarlo porque ya está el intestino como acostumbrado a tomar medicamentos para, para aumentar el peristaltismo y si no hay, pues a veces no podemos diferenciar si es un hilio por una patología quirúrgica o es un hilio porque el paciente siempre tiene hilio crónico. Cuando hay una obstrucción completa por isquemia o perforación intestinal, casi siempre va a haber hilio, va a haber mermar el peristaltismo. Es muy raro, pero puede pasar de que aún con oclusión o con perforación hay un despeñe diarreico, pero es nada más uno, si acaso. Y esto es más común, por ejemplo, de la intususcepción en menores de un año, que hay un despeñe diarreico junto con al inicio de los síntomas, junto con el inicio del dolor, el inicio del vómito, hay una diarrea, y es característica que se refiere como en mermelada de grosellas, y casi siempre es la única, no hay más. Y después de eso hay un hilio,
muy marcado y distensión abdominal. Bueno, la diarrea, pues hay que identificar si hay cronicidad en la diarrea, si hay fiebre, si hay si hay alguna enfermedad inflamatoria intestinal que esté en tratamiento o que haya tomado tratamiento en alguna época de su vida, si hay antecedentes de enfermedades de Crohn, si hay enfermedad este, de alguna malabsorción intestinal y si pues el paciente tiene antecedentes de parasitosis. Los antecedentes médicos, pues siempre hay que preguntar obviamente si ya lo operaron del apéndice, si ya lo operaron de la vesícula, para descartar esos diagnósticos. El tratamiento farmacológico, pues es importante pues averiguar si toma algún medicamento narcótico, algún medicamento para dormir en las noches, algún medicamento antidepresivo, y todo esto pues va a alterar la actividad intestinal casi siempre a un hilo en personas que toman crónicamente medicamentos narcóticos. Los inmunosupresores pues van a aumentar el riesgo de infección y amortiguan la respuesta inflamatoria. En ocasiones en los pacientes con VIH, este, que es parecido a los pacientes que toman inmunosupresores, pues no hay muchos síntomas y cuando van a los hospitales porque ya está un abdomen en madera y aún el abdomen en madera y no tienen leucocitosis, entonces no nos va a orientar el estudio de laboratorio porque pues no hay células de CD4 que puedan dar la respuesta inflamatoria, entonces no esperemos encontrar una leucocitosis en un paciente con inmunosupresión. Tenemos que averiguar siempre pues si hay antecedentes de hemorragias digestivas y con pacientes que toman anticoagulantes. Ellos ya conocen o ya son de historia conocida de que pueden tener sangrados. Y los pacientes que con cronicidad toman medicamentos antiinflamatorios, pues seguramente el problema es hacia el estómago con alguna úlcera. Okay. Entonces, lo más importante y primero que todo es la anamnesis, ¿no? Después, la inspección general, que es parte de la exploración física. Tenemos que identificar la posición del paciente, la actitud del paciente, si está parado, si está sentado, si está en una posición antiálgica. Casi siempre prefieren estar en una posición que reduzca la tensión sobre la pared abdominal anterior, es decir, un poquito encorvados hacia adelante, acción antiálgica, porque cualquier movimiento brusco pues va a ocasionar el dolor. Cuando no es algo generalizado, incluso los pacientes te dicen, es que siento como si tuviera una bolsita que me duele adentro del abdomen, pues está un plastrón localizado allí adentro y que cuando se mueven sienten ese efecto de masa que causa dolor. En la inspección, pues vamos a identificar si hay algún cambio de coloración. Aquí vamos a recordar que hay signos importantes que podemos identificar macroscópicamente en la pared abdominal, como, como equimosis, como en las patologías como la pancreatitis hemorrágica. En la auscultación, aquí primero antes que palpar, pues tenemos que auscultar en el abdomen para no modificar o estimular al intestino o, o hacer dolor y cambiar la peristalsis normal, en este caso pues patológica, tenemos que auscultar primero y de esta manera pues tenemos que buscar si hay datos de hilio en que nos van a orientar a si hay una patología intestinal. Cuando hay ruidos intestinales hiperactivos, podemos estar pensando en una enteritis o una isquemia intestinal precoz, algo inicial, porque todavía hay actividad, pero aumentada en frecuencia. Cuando hay una obstrucción mecánica, esos ruidos intestinales aumentan de tono, se hacen más tintineantes, les dicen, y suelen aparecer en descargas.
nosotros le decimos como ruidos de lucha. Ujú. En ocasiones son esos, son ruidos de lucha, como que aparecen varios al mismo tiempo con tonos altos, agudos y que están uno encima de otro y se asocian al dolor. En ocasiones con patologías vasculares puede haber trilo, esa turbulencia que hacen algunas fístulas arteriovenosas. En ocasiones también las estenosis pueden dar ese flujo turbulento y hacer un tril. No es lo común, pero bueno, se debe de tener siempre presente para sospecharlo al momento de identificarlo. Después de la auscultación debemos hacer una percusión. En la percusión vamos a identificar pues el lugar que, que está cambiando, donde está la distensión más importante. Vamos a identificar con la hiperresonancia o el timpanismo la presencia de gas en las asas intestinales. O en ocasiones si hay perforación, pues ese timpanismo ya va a estar en todo el abdomen, en aire libre abdominal. Uh-huh. En la matidez pues es propio de una masa abdominal o, o líquido abdominal, como ascitis. Uh-huh. Esa matidez es lo que va a hacer ese líquido intraabdominal. Y pues obviamente esto requiere práctica, no es tan fácil así como matidez y resonancia. Y ya, no, pues tenemos que aprender a golpear nuestros dedos y a escuchar cómo se presenta en diferentes pacientes. Es un poquito diferente, en los obesos es un poquito más difícil. Hay que empujar un poquito más el dedo hacia abajo y golpear encima del dedo con más fuerza. A veces utilizamos un dedo, en los gorditos debemos ocupar un poquito, 2 o 3 dedos. Todo esto causa dolor. Siempre es importante antes de la exploración, cuando vamos a percutir, decirle te voy a tocar, por si hay dolor me dices, no metas las manos y voy a hacer lo más leve posible. Para la citis ya mencionábamos pues que hay un área de sombría, o sea, de una matidez sombría, eh, cuando hay líquido. El signo de la ola, pues es lo que vamos a identificar para cuando haya ascitis. En la palpación, aquí se recomienda siempre empezar del lugar donde el paciente dice que le duele menos. Apendicitis, cuando el dolor es del lado derecho, debemos empezar a palpar el abdomen en el lado izquierdo y mencionarle o preguntarle si eso ocasiona dolor y pues que no metan las manos. Es un poquito más difícil en los niños pequeños. En los niños pequeños, de hecho, la, la maniobra es como distraerlos hablándoles de otra cosa, no decirles que les vas a tocar el abdomen y meter con mucha suavidad, primero muy superficial y suave, y haciéndolo comparativo, primero del lado izquierdo y después del lado derecho, después más profundo del lado izquierdo y después más profundo del lado derecho. Y de esa manera vamos a poder identificar si el problema es del lado izquierdo o del lado derecho. La defensa muscular involuntaria, pues tenemos que pedirle al paciente que no ponga duro su abdomen, que respire por la boca y que si hay un dolor muy intenso, pues que nos diga. Si el dolor es tolerable, pues que no ponga duro su pancita. Ujú. Ok. Cuando mencionábamos que el dolor al inicio pues es difuso y hay una inflamación no localizada, después es una inflamación localizada en un proceso emplastronado. Cuando hay un proceso de todo el abdomen, pues va a haber un abdomen en madera y va a haber una inflamación peritoneal generalizada de la pared peritoneal y va a haber un abdomen en madera. Entonces, en esas ocasiones, el signo de irritación peritoneal es el dolor incluso a la palpación superficial. En los libros dice que es como con la punta del dedo o la uña del dedo sobre la piel, sobre el abdomen, hacer unas líneas transversales y si estas causan dolor, pues son signos de irritación peritoneal pues avanzada, una peritonitis generalizada, pues ya da un dolor de este tipo, una inflamación
muy extensa y es una presentación tardía de una peritonitis complicada. Pues es un arte la palpación del abdomen y la signología abdominal. En las notas médicas en ocasiones ponemos y resumimos abdomen asignológico, pero bueno, tenemos que saber cuáles son los signos abdominales de irritación peritoneal y cuáles obedecen a qué patologías. Estos son algunos de los más comunes y de los con los cuales debemos estar mm, más mm, familiarizados. De estos, pues el Bloomberg, que es el rebote, es un signo temprano de irritación peritoneal y podemos identificar una gran diferencia de una patología quirúrgica o no quirúrgica en etapas tempranas. La más común, pues la apendicitis en una fase 1, fase 2, no nos va a dar otros signos más que rebote positivo y dolor en fosa ilíaca derecha en punto de Marburg profundo a la palpión. Eh, el signo de Charcot, en los libros lo mencionan como la tríada de Charcot, que es el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, más fiebre y más ictericia, que nos habla de una coledocolitiasis o una colecistitis aguda. De estos, pues, el Cullen y el Turner, que son el cambio de color azulado periombilical y en los costados, que nos hablan de pancreatitis. Yo no he encontrado pancreatitis de este tipo porque afortunadamente no son tan comunes. Son de una pancreatitis grave, una pancreatitis necrohemorrágica, y pues estos pacientes pues seguramente no van a tener mucho pronóstico favorable porque pues es una gran zona de necrosis y el retroperitoneo y pues estos pacientes se operan como urgencia y van a unidad de cuidados intensivos con mucho riesgo de fallecer. El, el signo de Kerr, que es el dolor hacia el hombro izquierdo, que es el dolor mm, irradiado hacia el hombro izquierdo, al cuadrante superior izquierdo del abdomen. Es algo semejante a- al signo de Murphy, que es un dolor a la inspiración al comprimir el cuadrante superior derecho. En este caso, el Murphy es del lado derecho, el Kerr es del lado izquierdo. El Murphy nos habla de colecistitis, el Kerr nos habla de un hemoperitoneo, o sea, una patología probablemente del vaso, una patología esplénica. En la presentación es de la apendicitis, cuando hay una apendicitis hacia hueco pélvico, el signo del obturador va a ser positivo, en donde se pide al paciente que haga como un 4 con la pierna derecha y que empuje la, la mano hacia arriba y eso va a ocasionar dolor. El psoas ciliaco que levante la pierna cuando hay una posición de la apendicitis hacia el retroperitoneo. Y entonces al contraer el músculo psoas va a haber dolor. Okay. Las pruebas de laboratorio. Pues aquí lo principal es la anamnesis y la exploración. Ya que tengamos la anamnesis y la exploración, vamos entonces a sospechar que, qué órgano es el que está más afectado y tenemos que descartar con la bioquímica. Si es el páncreas, vamos a una lipasa y una milasa para completar el diagnóstico. Si hay deshidratación, pues tenemos que pedir electrolitos y un examen general de orina y creatinina y química sanguínea. En todos, pues la biometría hemática para ver si hay respuesta inflamatoria con leucocitosis y si hay desviación a la izquierda, si hay neutrofilia y si hay elevación de bandas, bandemia. Pues el examen general de orina siempre va a ser seguramente
igual que la biometría hemática, importante para descartar esa patología de la vía urinaria. No es lo común los eritos en la orina, entonces siempre cuando hay eritos en la orina seguramente hay patología urinaria y, y la cantidad de leucocitos, ¿verdad? Es lo que nos va a hablar si hay una infección urinaria. En ocasiones cuando hay apendicitis hay leucocitos en la orina, casi siempre, pero la cantidad, obviamente si son menos de 10, seguramente no es la patología urinaria lo que está dando el problema del abdomen agudo. Seguramente es solamente una respuesta distractora. Cuando los leucos pues, son más de 10, entonces sí debemos pensar que hay algo ahí. Pues, si hay más de 100 por campo, leucos por campo, más de 500 leucos por campo, pues obviamente estamos hablando de una sepsis urinaria y seguramente el dolor abdominal y el hilio intestinal es referido a esta infección urinaria. Las pruebas de función hepática nos ayudan a ver qué tan avanzado es el problema de la vía biliar. Si hay una obstrucción de la vía biliar, de los conductos principales, el colédoco, con coledocolitiasis, seguramente va a haber elevación de las bilirrubinas, principalmente hacia el lado de la bilirrubina directa. Casi la elevación esta, pero primero se eleva la directa, después la indirecta, en ocasiones más la directa y menos la indirecta. El elevarse la bilirrubina directa, pues es lo que nos va a orientar a una patología de obstrucción biliar. La fosfatasa alcalina por sí sola nos puede indicar que hay una patología oncológica a nivel de la vía biliar. Cuando esta está elevada con 4 cifras o más de 1000, seguramente hay un cáncer en la vía biliar. Las transferasas nos ayudan a identificar si hay una patología netamente inflamatoria hepática. En estas a veces hay elevaciones de más de 4 cifras, más de 1000, pues seguramente hay una patología hepatocelular. El lactato sérico, la lactato deshidrogenasa, pues nos va a hablar cuando hay algún grado de isquemia o infartos intestinales. ¿Ok? Y siempre pues recordar que tenemos que en las mujeres de edad reproductiva, pues solicitar una prueba de gonadotropina coriónica humana o prueba de embarazo. Después con los estudios de laboratorio vamos a solicitar los estudios de gabinete. De cajón pues tenemos eh, ahora ya más a la mano la tomografía. No en todos va a ser necesaria, pero en ocasiones para las patologías en que sospechemos que hay modificación del cuadro o que no estamos bien orientados hacia que si es quirúrgico o no, pues la tomografía nos va a definir si es algo quirúrgico. En la tomografía pues podemos identificar, como en estas imágenes, sitios de plastrones, líquido libre abdominal, los litos en la cavidad, eh, litos en la vía urinaria. A diferencia de las radiografías, la radiografía sigue siendo importante. Una radiografía de pie y una radiografía de cúbito. En la de pie, pues vamos a identificar si hay aire libre debajo del diafragma. Aquí están los pulmones, por arriba el diafragma, y debajo del diafragma se ve la imagen en media luna, en este caso radio, radiolúcida. Y esto es aire libre debajo del diafragma y es una cantidad importante de aire, probablemente sea de estómago la perforación, que hay de los dos lados el aire libre. Y el neumoperitoneo en pacientes que no se levantan, se puede solicitar la radiografía en decúbito lateral o tangencial. También podemos identificar ahí aire libre debajo de la pared, ya no debajo del diafragma, sino debajo de la pared abdominal.
Ujú. También en las vías urinarias podemos identificar los litos con una radiografía simple. La urolitiasis, hasta un tercio de los litos se pueden identificar en la radiografía simple de abdomen. Las calcificaciones como de los cálculos biliares también se puede identificar. En esta imagen tenemos aquí la vesícula y en el sitio de la vesícula se logran identificar los litos. En las obstrucciones intestinales tenemos el cuadro clásico de obstrucción intestinal en la radiografía, pues es ausencia de aire en colon distal, dilatación de los intestinos, dependiendo del nivel que esté la oclusión, va a ser de ahí aproximar la dilatación. De la obstrucción adistal va a haber ausencia de gas y de hecho no se va a identificar el colon distal o el hueco pélvico y los niveles hidroaéreos. Esos tres datos radiológicos pues nos están hablando de una oclusión intestinal. Aquí tenemos un paciente donde se logran identificar las austraciones. Este es colon y es colon transverso, dilatado, y es colon, digo, se identifican las austraciones en el colon. Importante también el volvulus. En una radiografía siempre se puede identificar el colon volvulado, el colon dilatado en una sección que es la que está el aire atrapado. Entonces, el aire atrapado y las bacterias van a ocasionar más aire y esto se puede llegar a perforar, reventar incluso. Pero bueno, antes de que eso suceda, logramos identificar ese globo de colon que está inflándose como una llanta y con sus abstracciones al límite de inflados. Este es un válvulo, en este caso secal. Mm, La diferencia es que la posición va hacia la caudal, señala hacia la fosa ilíaca derecha. Aquí la inclinación señala hacia la fosa ilíaca izquierda. Este es un válvulo de sigmoides y de la izquierda es un válvulo secal. En los libros se menciona como el signo de grano de café, porque semeja como un grano de café la imagen. Bueno, un gran grano de café que ocupa todo el abdomen. Y el ultrasonido. Indiscutiblemente el ultrasonido en la vía biliar sigue siendo el gold estándar para la colecistitis, para la coledocolitiasis, nos va a orientar en la magnitud, eh, la, la, los, las medidas de la vesícula, la pared de la vesícula, los litos, se identifican este, en este caso se dice las hiperecogénicas, que son los litos, y con sombra sónica posterior, como menciona esta flechita amarilla. Imágenes, las flechitas amarillas hacen esa sombra sónica que nos está diciendo que es un lito, esa imagen que está dentro de la bolsita, que es la vesícula. Abajo tenemos a la porta y el colédoco, siempre encima, junto con el hilio hepático. Y ahí pues se va a lograr identificar cuánto mide, cuánto es lo normal y si hay litos. También el ultrasonido nos va a identificar fácilmente el líquido libre en la cavidad, en este caso la ascitis. No todos los líquidos libres de cavidad son ascitis. Cuando hablamos de patología quirúrgica, el líquido libre en la cavidad puede ser contenido intestinal fugado, puede ser sangre o puede ser orina. Ascitis es netamente líquido de vascular que está trasudando al abdomen. En, en el ovario, en la mujer, también podemos identificar con el ultrasonido la patología ovárica, los abscesos, los quistes del ovario. Entonces, sí nos ayuda mucho el ultrasonido, incluso en las apendicitis en las mujeres, para identificar si hay patología ovárica o de las trompas. En la apendicitis, pues sin duda también nos logramos identificar la apéndice cuando está dilatada, un fecalito cuando está ahí libre en la fosa ilíaca derecha.
Y cuando hay pues perforaciones, el aire se va a ver como burbujitas por fuera de las asas intestinales, incluso abscesos con líquido y burbujitas. En el páncreas, en las tomografías, pues vemos líquido y burbujitas. Nos está hablando de un absceso pancreático en el retroperitoneo. Cuando es en la cavidad, pues seguramente es un divertículo perforado y abscedado. Y si hay otro tipo de perforaciones, pues como el aire en más cantidad. Cuando es pequeño, pues son burbujitas chiquitas. Cuando es mucho, pues es una media luna de aire hacia la pared. En el caso de la tomografía, el paciente está en decúbito dorsal, entonces el aire se va a ver debajo de la pared abdominal anterior. La presión intraabdominal, bueno, sí es importante en los pacientes que ya están hospitalizados, medir la presión abdominal nos va a ayudar a identificar si hay datos de compromiso, de irrigación abdominal. Tenemos que estar vigilando la uresis. Cuando empieza a bajar la uresis y vemos que el paciente está muy distendido, hay que medir la presión intraabdominal porque seguramente estamos arriba de 20 milímetros de mercurio ya, y es un grado 3 y esto pues ya es quirúrgico. Tenemos que entrar a abrir el abdomen y seguramente utilizar una técnica de abdomen abierto, una bolsa de Bogotá y, y el paciente obviamente intubado. El paciente con abdomen abierto seguramente va a estar intubado por la gravedad. Y si sale de la gravedad, pues después se logrará cerrar el abdomen. La laparoscopía, en sus inicios nos la vendían como el mejor método de diagnóstico. Desgraciadamente no es lo ideal en todos los casos, como debemos de tener ciertas limitaciones para decir no a todos vamos a hacerle laparoscopías, además de que no tenemos el acceso tan fácil y no todos los pacientes pues son candidatos también. En nuestro medio pues no es tan fácil el acceso porque pues no hay el equipo, no hay los insumos en todos lados y todavía es un poco caro. Pero bueno, las ventajas son obvias, hay sensibilidad, especificidad elevada, es un proceso que puede ser diagnóstico y puede ser tratamiento. Obviamente necesitamos al paciente con un anestesiólogo y un quirófano, pues eso ya es casi una cirugía. Entonces, si vamos a hacer una laparoscopía, pues tenemos que estar pensando en que seguramente vamos a operar. Uh-huh. Y eso pues va a ayudar a la mortalidad a disminuirla cuando se hace a tiempo y pues reduce el tiempo de hospitalización cuando se puede resolver todo por vía laparoscópica. No siempre se puede resolver todo por vía laparoscópica, pero pues cuando se puede es lo ideal. Las dificultades, pues obviamente no es lo ideal para llegar al retroperitoneo, para patología renal, para patología pancreática y en ocasiones para apendicitis retroperitoneales también no es posible terminar la perisectomía por laparoscopía. Pues los diagnósticos diferenciales, bueno, aquí el abdomen pues es una cajita cerrada, es una cajita de Pandora. Idealmente debemos tener un diagnóstico antes de operar, pero no tenemos todos las herramientas, la tomografía, el ultrasonido. En ocasiones en las instituciones solamente tenemos una placa de rayos X y se acabó. Y pues obviamente eso no nos ayuda a definir un diagnóstico. Pero pues si es un abdomen agudo, se debe operar cuando hay datos de irritación peritoneal. Y para eso pues tenemos que entonces tener ciertos parámetros. Y aquí tenemos un cuadrito que nos dice una presión comportamental por arriba de 30, obviamente es quirúrgico. Un aumento de la distensión tras la descompresión gástrica, pues seguramente hay una perforación. Si tienes una sondita de descompresión y se sigue inflando el abdomen, pues hay aire libre. Entonces es quirúrgico. La reacción de defensa involuntaria y sensibilidad de rebote, un abdomen en madera, definitivamente hay que operarlo.
Una hemorragia digestiva que necesita más de 4 unidades de sangre sin estabilización todavía, pues es quirúrgico. Una sepsis sistémica inexplicable con datos de irritación peritoneal, pues hay que operarlo. Signos de hipoperfusión, acidosis, dolor sin proporción con resultados de exploración, aumento de la función hepática, todos estos pues son signos clínicos pues de que es un abdomen quirúrgico. Signos radiológicos, los que ya mencionamos, la dilatación masiva, la dilatación progresiva, el neumoperitoneo o aire libre, la extravasación de contraste en la luz, una perforación obviamente, una oclusión vascular en la geografía, una de la mesentérica superior comúnmente, las estrías de grasa, aumento de grosor de la pared intestinal con sepsis sistémica, estrías de grasa, pues eso es edema o es un plastrón. Uh-huh. Lavado peritoneal diagnóstico. Este lavado peritoneal diagnóstico lo dejamos para los pacientes que están intubados y que están sedados y que no nos van a dar en la exploración signos de irritación peritoneal. Entonces a estos pacientes les colocamos una, una sondita como un tipo Tenkov, se les va a irrigar 1000 mililitros de fisiológica y se va a drenar, como se hace con las bolsitas por gravedad para la diálisis. Igual por gravedad se mete el líquido y por gravedad se evacúa. Hacia una posición de declive más abajo que el cuerpo y entonces se va a drenar el líquido. Si en ese líquido encontramos pues restos de materia fecal, pues hay una perforación intestinal. o ya lo perforamos cuando le pusimos la sondita también, ¿verdad? Si hay sangre o microscópicamente sangre con más de 300 mililitros por mililitro en el aspirado, pues hay sangre libre en la cavidad que no debe haber. Los leucocitos en más de 250 células por mililitro, pues ya nos habla de una peritonitis con pus. Y la creatinina, si hay una creatinina mayor al plasma, o sea, más de 2, pues ya es una pues, perforación de la vía urinaria o de la vejiga. Y todo eso pues son signos francos de una patología quirúrgica. Y pues no debemos esperar a que haya más para tener que operar. Ya cuando vamos a operar, pues obviamente en hospital, pues debemos tener al paciente con una vía venosa, con una sonda Foley para medir la uresis antes y después de la cirugía, durante y después de la cirugía. La sonda nasogástrica no es forzosa, es muy molesta, entonces no es lo recomendable la sonda nasogástrica a todos los pacientes. Cuando hay muchos vómitos, sí va a aliviar los vómitos, es indicado para aliviar los vómitos y la distensión abdominal, en la pancreatitis principalmente. Pero pues si no, no es tan necesario, sino hasta que lo valore el cirujano. Se pone en quirófano cuando ya está anestesiado el paciente y va a ser menos molesto. En la excreción urinaria siempre hay que vigilarla. Necesitamos tener al menos 0.5 mililitros por kilo por hora o más. Y pues tener sangre disponible. Seguramente se va a necesitar. Los pacientes atípicos, pues las pacientes embarazadas siempre son un problema. Aquí sí necesitamos ser pues más acuciosos, hacer ultrasonido, no tenemos el acceso a la tomografía por el paciente estar embarazado, la resonancia sería lo ideal, pero también no es tan accesible en el medio. Y pues lo mejor es cuando hay sospecha, hay que operar en lugar de esperarnos más tiempo. ¿Ok? Hay algunos scores importantes, como en la apendicitis, el score de Alvarado, con una puntuación de 7 o más, es un paciente que se tiene que operar. Este score es muy sencillo y está muy fácil de aprender. Primero indicamos síntomas, después signos y las pruebas de laboratorio. El puntaje es de 1 para dolor fósil. Este dolor, debería decir aquí, migración del dolor, porque es un síntoma. Estamos buscando un síntoma, es que interrogamos al paciente y le preguntamos dónde le duele. El paciente dice, primero me dolía la boca del estómago, ahora me duele el lado derecho. Esa es una migración del dolor y ese es un punto. Náuseas o vómito, un punto. Anorexia o hiporexia, un punto.
Ujú. Entonces, de síntomas son 3 puntos. De signos tenemos 4 puntos. Fiebre, 1 punto. Dolor a la palpación en, o rebote, es 1 punto. El dolor a la palpación netamente en fosa ilíaca derecha en punto de McBurney es 2 puntos. Entonces, aquí, importante, que es la palpación que nosotros hacemos, o sea, esa diferenciación entre dolor del lado izquierdo al lado derecho, si duele más del lado derecho, es 2 puntos. Fiebre y rebote, otro punto, fiebre, otro punto. Las pruebas de laboratorio son 2, leucocitosis es de 10,000 y más, es 2 puntos. La desviación a la izquierda o la bandemia, neutrófilos más de 70% o bandas de 10%, es 1 punto. ¿Ok? Yo creo que eso sería lo más importante.